Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es bueno poder estar en la casa de Dios adorando y bendiciendo su santísimo nombre. Le puedo asegurar que no hay un lugar mejor que este donde podemos estar delante de la presencia del Señor. El Señor ha separado un espacio, ha separado un lugar, y eso ha ocurrido por más de 6,000 años en la historia de la humanidad, donde los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Adán tenía 275 años, ustedes saben que vivió más de 900 años cuando se comenzó a juntar la gente para invocar el nombre del Señor. El tema para el día de hoy es: se necesita santidad para ser usado por Dios. Y la cita bíblica es el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos desde el 11 hasta el versículo 20. Allí nos dice la palabra de Dios: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Oremos. Señor amado y bendito, te alabo y te glorifico. Te agradezco esta oportunidad tan maravillosa y extraordinaria que nos da en este día, de estar aquí en tu santo templo, adorándote y glorificándote. Hemos cantado para ti, hemos venido a adorarte y te hemos adorado a través de todo lo que ha transcurrido en este servicio. Ahora, Padre, yo te ruego que tu palabra pueda fluir. Señor, que cada oído, cada corazón esté atento para recibir el mensaje tuyo, y que yo sea un transmisor fiel de tu voluntad, que pueda hablar a este pueblo de manera tal, oh Dios, que cada uno de los presentes y todos aquellos que escuchen a la distancia entiendan que se necesita santidad para ser usado por ti. Te lo ruego, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título de este sermón: se necesita santidad para ser usado por Dios. Cuando nosotros leemos la historia de Pablo, a mí particularmente me fascina estudiar acerca de la vida de este gran hombre. Esa vida de Pablo, de manera resumida, aparece en el libro de los Hechos, escrito por Lucas. Allí hallamos a un hombre que parece incansable,
¿Sabe algo, hermano? Cuando una persona quiere hacer algo, lo hace. Y no importa la hora, no importa el momento, no importa la dificultad, va a salir adelante. Ese era el apóstol Pablo. Pablo casi recorrió todo el mundo conocido en aquella época con aquel mensaje y con aquella experiencia que él vivió frente a la entrada de la ciudad de Damasco. Déjeme decirle que lo primero en la vida de un cristiano es ser salvo. Lo segundo es hablarle a otros de Cristo para que también sean salvos. Y esto era lo que el apóstol Pablo siempre estaba realizando. Hay algo especial, y es que el llamado a la salvación del apóstol Pablo no fue en Jerusalén, fue en Damasco. Y su llamado al ministerio también fue en otra ciudad de Siria llamada Antioquía. Así que 2 ciudades sirias, no en Israel, 2 ciudades sirias fueron determinantes en la vida del apóstol Pablo para su encuentro con Dios y su llamado a esa gran labor ministerial. Ahora, Pablo no fue de aquellos creyentes que se encienden por un momento y luego se apagan. Alguien decía que hay creyentes que son como los fuegos artificiales, que se ven muy bonitos en un momento, explotan y ya nadie más lo vuelve a ver. Pablo conoció al Señor, tuvo aquel fervor, ya pocos días después de haber conocido al Señor estaba predicando la palabra de Dios, y 13 años después fue llamado al pleno ministerio, activo. Realizó su primer viaje misionero acompañado de Bernabé. Es en su segundo viaje misionero que Pablo visita la ciudad que estamos leyendo en el día de hoy, la ciudad de Éfeso, uno de los lugares donde el apóstol estuvo la mayor cantidad del tiempo. La Biblia dice que estuvo en Éfeso por 2 años allí. Recuerden que Pablo no era pastor, Pablo era misionero, predicador de la palabra de Dios, y allí estuvo predicando en Éfeso el evangelio de forma incansable, de tal manera, hermanos, que todos los habitantes de Éfeso escucharon la predicación por boca del apóstol Pablo. Pero hoy vamos a aprender algo muy importante, y es que Dios no siempre se manifiesta de la misma manera. A mí me impresiona de la Biblia. Mire, a través de las páginas de la Biblia encontramos una serie de milagros y maravillas hechas por Dios durante miles de años, pero ninguno es idéntico, no hay una copia. No hay esto de que si yo empujo a una persona y Dios hace un milagro, cada vez que Dios tenga que hacer un milagro tengo que empujar a una persona para que así ocurra. Estos son conceptos que no están amparados en la palabra de Dios. Mire, cuando Dios se manifestó, siempre fue variado. Todos los casos que aparecen en la Biblia, cuando lo vemos minuciosamente, fueron diferentes. Y en ninguna otra ciudad, hablando acerca del apóstol Pablo, el Señor lo usó como lo hizo en Éfeso. Allí, como en otras partes, Dios obró de una manera diferente. ¿Qué pasó allí en Éfeso? En el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 11 y 12 nos dice: y hacía Dios, ¿qué cosa? Milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahora, aquí hay una expresión que es la que a mí me interesa transmitir y que contiene la esencia de esto. Note cómo comienza el verso 11. Y hacía Pablo, ¿verdad? ¿Lo están leyendo? Y hacía Dios. Hermanos,
es Dios el que dispone la forma de hacer los milagros. No se trata de una estrategia humana. Yo no puedo estar en mi casa meditando un milagro para que ocurra hoy. Eso no existe. Y cuando se hace, es impropio, es un milagro falso y no es la manera como Dios se manifiesta. Los milagros no se pueden planificar. No es algo que el predicador lo prepara. Son acontecimientos espontáneos, sobrenaturales. Cuando Dios quiere hacerlo, se van a manifestar. Dios puede hacer un milagro en este mismo instante. Dios lo puede hacer. Ahora, lo que el Señor estaba haciendo a través de Pablo en Éfeso, no lo había hecho antes en ninguna otra ciudad. Detalle importante, si usted lee lo que pasó en Éfeso, no había ocurrido antes, pero si usted sigue leyendo, no ocurrió después, ocurrió en aquel lugar. Se trataba de milagros extraordinarios. Mucha gente fue sanada y muchas otras personas fueron liberadas de demonios durante aquellos 2 años. Ahora, lo extraordinario es que una gran parte de esos milagros y maravillas ocurrieron cuando los necesitados tocaban, ¿sabe qué cosa? Los paños y los delantales que eran del uso personal de Pablo. Miren esto, Dios quería manifestarse así en esta ocasión. El que conoce a Dios está viendo la maravilla de Dios. El que no conoce a Dios, el religioso, el que va por la idolatría, ¿sabe lo que hace? Termina adorando los paños y los delantales de Pablo porque son sagrados y tienen poder. Mire, no tenía poder un delantal de Pablo, no tenía poder un paño de Pablo. El poder estaba en Dios. El poder estaba y está en el Espíritu Santo de Dios. Así que note, repito lo que dice el verso 11 al iniciar. Y hacía Dios milagros, no lo hacían los paños, pero Dios quiso utilizar este medio. Dios quiso utilizar esta forma. Es importante que usted y yo seamos sensibles siempre a la voz de Dios, que le digamos: Señor, úsame como tú quieras. Así cantaba la hermana Betsy hace un instante, ¿verdad? Señor, hazme como quiera, hazme un nuevo ser. Señor, quiero que tú me transformes, quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Esto es fácil de oír, es fácil de decir amén, pero es muy difícil de aceptar en la vida, porque cuando Dios quiere guiarnos por un rumbo, pues nosotros casi siempre nos le estamos escapando. Yo recuerdo una hermana que tengo, más pequeña que yo, y ella era bastante inquieta en los cultos, y a veces mi mamá me la llevaba y me la ponía al lado para que se estuviera tranquila. Y yo recuerdo que ella esperaba que fuésemos a orar. Y cuando me veía que cerraba los ojos, se metía así, eran bancas, se metía así por debajo de la banca. Y cuando yo abría los ojos, que había terminado de orar, entonces miraba, y como ya estábamos en medio de un culto, yo no era pastor en ese tiempo, era diácono de la iglesia, pero ya no me iba a mover a irla a buscar, ¿verdad? ¿Y sabe lo que pasaba, hermano? Entonces lo que yo hacía era que cuando mi mamá me la traía para ponerla al lado mío, yo la agarraba, cada vez que iba a orar, la agarraba de la mano, y no había manera de que se me zafase. ¿Saben, hermanos? Hay estrategias humanas que nosotros podemos hacer para cosas buenas, pero hay cosas que solo Dios las hace, que solo Dios pone en el momento como deben ser ellas. Algo que debemos siempre tomar en cuenta, y esto no pasa siempre, pero es importante que tomemos en cuenta que en algunas ocasiones
el enemigo intentará imitar lo que hace Dios. Su propósito será siempre confundir a las personas. Pues mire, algunos en Éfeso pensaron que la moda del momento era hacer lo mismo que estaba realizando el apóstol Pablo. En el verso 13 nos dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Aquella gente escuchaban a Pablo decir estas palabras: echar fuera los demonios en el nombre de Jesús, orar por los enfermos en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted sigue creyendo que Jesús sana a los enfermos. Yo lo creo. Y que Jesús echa fuera los demonios. Y que Cristo rompe toda atadura, toda cadena en la vida de una persona. El Señor sigue quebrando. Y era lo que Dios estaba haciendo en la ciudad de Éfeso. Pero noten que algunos comenzaron a querer utilizar aquello como una fórmula mágica. El exorcismo que menciona este verso 13 no tiene nada que ver con el poder de Dios. ¿Qué es entonces? Según el diccionario expositivo Vine, dice que se refiere a uno que emplea una fórmula de conjuración para la expulsión de demonios. Una fórmula que en algunos casos la gente piensa que funciona, pero lo que pasa es un total engaño, porque el diablo no echa fuera al diablo. Es imposible que esto ocurra. Es un total engaño, es una total simulación, pero sin embargo, ¿qué era lo que se practicaba? Estamos hablando de casi 2000 años atrás, hermano. La gente usaba fórmula de conjuración para la expulsión supuesta de demonios que no ocurría realmente. Hoy en día también la gente tiene supersticiones en cuanto a tantas cosas. Por ejemplo, en República Dominicana, los dominicanos utilizan el ajo para espantar los demonios. Ajo, y que si pone ajo, los espíritus se van. Mire, los espíritus se ríen del ajo. ¿Qué poder tiene un pedazo de ajo para echar fuera un demonio? Y que si usa un ramo de tal cosa y una rama de tal cosa, y la gente se envuelve en todo esto. Y miren qué es lo que pasa. A veces venimos de un mundo donde hemos estado acostumbrados a esas cosas y pensamos como que el evangelio es parecido y que pueden aparecer aquí entonces fórmulas que son evangélicas para poder realizar ciertas cosas. Hay creyentes que piensan que el poder de Dios se manifiesta a través de una fórmula que podemos aprender. Que si se dicen algunas palabras o se hacen ciertas cosas, entonces va a ocurrir un hecho milagroso. Hay personas que tienen una oración para ciertos casos. Yo recuerdo una vez que antes de mi mamá conocer al Señor, como estaba envuelta en la religión, tenía un librito que creo que decía la cruz de Caravaca, algo así. Bueno, sí, ese no es el nombre, pero ahí estaba. Y ese libro lo que tenía una oración. Y yo recuerdo que me llegaron a decir que cuando uno repetía esa oración, cuando uno la hacía, como que ocurrían ciertos hechos milagrosos. Hermano, nada más lejos de la verdad que eso. Cuando un cristiano con un corazón sincero va delante de Dios y le expresa a Dios lo que siente con sinceridad, Dios se va a manifestar. Amén. Dios no quiere que su pueblo aprenda a utilizar fórmulas de nada. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios es nuevo cada día para nosotros y fluye. Mire,
Usted lee un versículo de la Biblia hoy y usted se llena de gozo, de alegría, y usted recibe una iluminación. En un mes más tarde usted se lee el mismo versículo y usted dice: uy, no había entendido esto, no había visto esto. Eso me ha pasado a mí en múltiples ocasiones. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de bendición, de manifestación. Algunos judíos de Éfeso, escuchando lo que Pablo decía para sanar a los enfermos y echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pensaron que si decían lo mismo, iban a tener el mismo resultado. Esto es lo que Pablo hace. Pablo dice estas palabras: te echo fuera en el nombre de Jesús. O a un enfermo le decía: recibe sanidad en el nombre de Jesús, o Jesús te sana. Ya sabemos cuáles son las palabras mágicas, así que vamos a ir y hacer esto y vamos a obtener el mismo resultado. El verso 14 hasta el 16 nos dice: había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eran 7 hermanos, 7 personas, hijos de un sacerdote judío. Y ellos dijeron: como Pablo lo hace, yo también lo puedo hacer. Y fueron, había un hombre endemoniado en un lugar, y fueron a aquel lugar. ¿Y cuáles fueron las palabras? ¿Qué le dijeron? En el nombre de Jesús que predica Pablo. Están viendo esto como que va en cadena, como si Dios tuviese intermediarios. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesús. Eso lo dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 5. Dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. No se necesita. Ahora, noten, allí comenzó algo que se iba a practicar religiosamente y que todavía se practica, y es la intermediación de algunas personas que son considerados por algunos que tienen poderes para hacer esto. Y en el nombre de Jesús que predica Pablo, es decir, a través de Pablo nosotros podemos llegar a Jesús, y entonces a través de Jesús podemos lograr que las cosas se alcancen. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mis hermanos? El demonio le dijo: yo conozco a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los demonios, aunque son entes espirituales, es decir, que no son físicos, pero ellos están en el ambiente común. Los demonios saben todo lo que a una persona le gusta o no le gusta. Déjeme decirle que un demonio puede estar en cualquier lugar y estar escuchando lo que se dice, lo que se hace en una casa. ¿Por qué usted cree que hay gente que a veces después de morir dicen algunos familiares: fulano me habló y yo oí la voz de fulano y exactamente como él hablaba y me dijo lo que me decía? Y la gente piensa y dice que es un muerto. Los muertos no hablan, hermanos. Son demonios, son espíritus de las tinieblas que han estado en el mundo desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Los demonios han ejercido una influencia enorme sobre los seres humanos y la siguen produciendo en este mundo. Ahora, ¿qué pasó con aquellos que intentaron echar fuera a un demonio en el nombre de Jesús que predica Pablo? Dice la palabra de Dios que el endemoniado pudo más que ellos. Eran 7, ¿Y cómo salieron de la casa? Desnudos y heridos. Y lo volvieron a intentar ellos. Volvieron a usar la fórmula en algún momento.
Es importante que entendamos que se necesita santidad para ser usado por Dios. No es algo que se puede aprender, no es algo que se puede imitar. Yo puedo imitar a un hermano en su búsqueda de Dios, en su fidelidad hacia Dios, en su consagración hacia Dios. El hermano ora, voy a orar. Estudia la palabra, voy a estudiar la palabra. Predica el evangelio, voy a predicar el evangelio. Él trata de dar testimonio, yo voy a tratar de dar testimonio también. Todo eso nosotros lo podemos hacer. Pero déjeme decirle que para ser usado por Dios, la persona solo necesita una cosa. No es imitar las formas que hace otro, sino vivir en santidad delante del Señor. Parece que al principio algunas personas intentaron hacer milagros y maravillas pretendiendo usar el nombre de Jesús sin haber nacido de nuevo. Pero lo que le pasó a los 7 hijos de Seba les sirvió de ejemplo a todos. El verso 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasó después de esto? A veces la gente necesita como una experiencia fuerte para poder entender lo que Dios le está enseñando. A veces el Señor está tratando con alguien y pasa el tiempo y la persona como que se hace insensible a la voz de Dios. Cuando yo pienso en esto digo, qué grande es Dios, porque yo no tuviera paciencia. Pero Dios es paciente y a veces pasan años y Dios tratando con una persona. Pues mire, la gente de Éfeso aprendieron rápido la lección. Cuando vieron lo que le pasó a los hijos de Seba, hicieron lo que se debía hacer para entonces ellos estar bien. Porque ellos podían hacer lo que Pablo hacía, hermanos. Lo que Pablo hacía no era un privilegio de Pablo, no era algo porque él era apóstol. La Biblia dice, claro, y estas señales seguirán a los que creen en el Señor. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice para los apóstoles, dice para todo aquel que cree. Si usted cree esto, usted puede hacerlo. Usted puede practicarlo. Pero es importante de que nosotros, hermanos, estemos debidamente en comunión con Dios. Y esto es lo que sucedió a partir de aquel momento en la ciudad de Éfeso. El verso 18 nos dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, esa ciudad era muy famosa, así que había muchos exorcistas y había mucha gente que practicaba la hechicería, Dice, asimismo, verso 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso es una fortuna, Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Dios no puede usarnos si no apartamos de nuestras vidas aquellas cosas que no son para glorificar su nombre. Si no separamos de nosotros aquellas cosas. Déjeme decirle que cuando Dios se manifiesta no hay sincretismo religioso, no hay mezcla de paganismo con cristianismo. Esto no existe delante de Dios. A Dios le gusta que lo que dediquemos para Él sea puro para su gloria. Amén. Sea conforme a su palabra, para que podamos honrar y glorificar el nombre del Señor. Mire, Dios anda buscando, y eso se lo dijo Jesús a la mujer en el pozo de Samaria, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad,
que sirvan al Señor con todo su ser. No se trata de las cosas colaterales que podemos hacer para Dios. Lo que Dios más quiere es que en este corazón su presencia more y que el Señor pueda ser el centro en nuestra vida, que Él pueda estar allí las 24 horas del día. Quisiera concluir con estas consideraciones. Se necesita santidad para ser usado por Dios. Amén. Hay que sacar las cosas viejas que están relacionadas con la antigua manera de vivir del creyente. Se necesita no un cambio aparente, sino un cambio real. Solo así Dios puede glorificarse y solo así la persona se puede santificar. Esto mismo fue lo que hicieron los efesios, pero tuvo que suceder primero, ¿qué cosa? La golpiza del demonio a los hijos de Seba, para que ellos reaccionaran. Déjenme decirles que el poder de Dios está disponible para todo aquel que cree en Jesús. Lo voy a repetir, el poder de Dios está disponible para todos aquellos que han creído en el Señor Jesús. ¿Hay alguien aquí que haya creído en Jesús? Amén. Ese poder es para usted. Amén. Ese poder es para su vida, hermanos. Solo hay un requisito después de creer, y ese es mantenerse en santidad. Mantenerse lleno del Espíritu Santo es la única manera como Dios nos puede usar. Y es imposible podernos llenar del poder de Dios si no vivimos una vida pura, una vida en santidad delante de su presencia. Probablemente alguien que escuche diga: no me interesa echar fuera demonios. ¿Saben que incomprensiblemente muchos cristianos les tienen miedo a los demonios? Sí, hermanos. Hay creyentes que cuando se menciona la palabra demonio se le eriza así la piel. Yo no entiendo por qué. Porque yo no creo que un general le pueda tener miedo a un recluta, ¿verdad que no? Yo no creo que un general podrá decir: ya viene el recluta, me voy. Eso es imposible. Y así podemos nosotros comparar el poder que nosotros tenemos, el poder del general, y el poder del diablo es el poder del recluta. Así que el cristiano tiene poder sobre los demonios. Amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo lo he visto en muchas ocasiones en mi vida, hermano. Ahora bien, ¿y quién le ha dicho a esos hermanos que vivir en santidad es solo para echar fuera demonios, sanar enfermos? No es para eso. Se necesita la santidad. ¿Sabe para qué? Para llevar una vida victoriosa en el Señor, para poder rechazar el pecado, para vencer la tentación. Solo viviendo en santidad se sale adelante en todos los aspectos de la vida. Los efesios entendieron el mensaje rápidamente. Ellos renunciaron a todo lo que les impedía ver en sus propias vidas la misma manifestación del poder que había en Pablo. Aprendieron que las cosas no se hacían en el nombre del Jesús que predicaba Pablo, sino en el nombre de Jesús que habitaba en ellos. Ese Cristo habita en su vida, hermano. Usted y yo no necesitamos hacer las cosas a través de otra persona. Usted no necesita hacer las cosas espirituales a través de mí, no. Solo en el nombre de Jesús. Solo esa relación vertical que existe entre el hombre y Dios es lo único fundamental para poder glorificar a Dios. Le aseguro a usted que ha creído en Jesús, que Él habita en su interior. Sé que usted siente su presencia. Solo es requerido una cosa: santificarnos. Y como pasó con Pablo, ¿sabe lo que va a suceder? Que ese poder va a fluir en nosotros siempre hasta el último momento de nuestras vidas. Solo concluyo diciéndole: se necesita santidad para poder ser usado por Dios. Que el Señor les bendiga en este día. Amén.
Vamos a estar en pie un momentito. Yo creo, hermanos, que si nosotros tenemos hambre, tenemos platos, tenemos cubiertos, tenemos todo en la casa y tenemos comida cruda, ¿qué es lo único que hay que hacer? Cocinarla. Amén. Usted ha recibido todo esto en este día. Cocine en su vida este mensaje. Amén. Crea y diga: el Señor está conmigo, yo soy victorioso, soy victoriosa, yo voy a salir adelante. Nada me va a derrotar. Oremos. Padre bendito y amado, te agradezco, mi Señor, esta oportunidad tan hermosa de haber expuesto tu palabra. Tu palabra es viva, Señor. Estas no son historias que las repetimos para entretener a las personas. El poder que actuó en Pablo está con nosotros hoy. Gracias, Señor, porque aunque hoy no tenemos al apóstol Pablo, pero sí te tenemos, y tu palabra dice claro que tú eras el que hacía aquellos milagros a través del apóstol Pablo. Te ruego, mi Dios, que te sigas glorificando en cada uno de tus hijos, pero te pido algo especial, Señor, que tú pongas en el corazón de cada uno el entender que tienen ese mismo poder, que tienen esa misma autoridad, que solo tienen que dejarse usar de ti, que solo tienen que depositarse en ti. Señor, siembra esto en nuestras vidas. Que quitemos nuestra presencia, que quitemos nuestra imagen y que allí sea puesta tu presencia y que tu imagen sea plasmada en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, Padre, que en el nombre de Jesucristo tú bendigas nuestra congregación. Ayúdanos a salir adelante. Mira, Padre, los planes que tenemos de crecimiento, de expansión, de desarrollo. Señor, que cada uno de nuestros hermanos entienda que como Pablo es un predicador, una predicadora de tu palabra, que está llamado a extender tu reino, que está llamado o llamada, oh Dios, para hacer esa voluntad tuya. Que de esta manera tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Bendice tu iglesia, fortalece tu pueblo, Padre. Y que este sermón quede grabado en lo más profundo de la mente y del corazón del oyente. Te lo ruego, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un aplauso para la palabra del Señor. Para ser usado por Dios debemos vivir en santidad.